Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecido, prosperado y en victoria. Gloria a Dios. Vamos a nuestro pasaje el día de hoy en el capítulo 2 del libro de Ageo. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Acún, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, por ahí está. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. Cuando lo tenga puede decir amén. Así dice la palabra de Dios. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pueden sentarse. Oremos al Señor para que nos hable por su palabra en este día. Padre, he aquí tu pueblo, Señor, en este día en el cual, oh Dios, nuestro Señor Jesucristo determinó reunirnos, oh Señor, el primer día de cada semana para alabar y bendecir tu nombre y escuchar tu palabra. Háblanos por medio de ella en esta mañana. Exhórtanos, repréndenos, pero también consuélanos por ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El año 2020 y el año 2021 fueron años difíciles. La pandemia azotó a todo el mundo. Muchos fueron afectados o fuimos afectados. Muchos entramos en pánico. Perdimos la esperanza por un momento, pero Dios ha sido bueno y hasta hoy nos ha sustentado. Amén. Sin embargo, este año ha sido también un año difícil para nuestra iglesia, puesto que ha habido enfermos en medio nuestros. Una hermana nuestra partió con el Señor. Hay ataques internos y externos. Hay persecución, hay depresión, hay desánimo. Nuestra fe está temblando. Por eso nos reunimos cada domingo para escuchar la palabra del Señor que nos alienta, que nos conforta. Nuestro pasaje es uno que nos muestra el aliento del Señor
en medio de las pruebas. El contexto del pasaje está en medio del desarrollo de la historia de Israel. El pasaje del capítulo 2 es una profecía de las 4 profecías que hay en el libro del profeta Ageo. No hice un estudio exhausto, no lo voy a hacer, puesto que esto nos tocaría una escuela dominical acerca del libro del profeta Ageo. Sin embargo, hay 4 profecías en el libro y esta es la segunda de ellas, donde el profeta habla al pueblo de parte de Jehová para animarlo a seguir adelante en el tema del libro, que es la reconstrucción del templo de Dios. La reconstrucción del templo que había sido destruido por los babilonios, por el rey Nabucodonosor. Y la historia básicamente es la siguiente: el pueblo de Israel, Dios lo había sacado de Egipto, lo llevó al Sinaí, le dio su ley y les dijo cómo vivir. Y también les dijo que habría maldiciones o bendiciones de acuerdo a la obediencia o no de su palabra. De manera que el pueblo desarrolla su historia en medio de reyes que son corruptos, que no hacen justicia, que no amparan a la viuda, que toman soborno, que siguen dioses ajenos, etc. Y había una profecía de parte de Dios y una sentencia de que si no obedecían, vendrían pueblos extranjeros y les llevarían cautivos. Y eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel se desvió, vino el rey Nabucodonosor, se los llevó cautivos a Babilonia. Pero luego se levantó otro rey, el rey Ciro de Persia. Este rey, Dios le habló y le dijo que dejara salir a su pueblo para que reconstruyera su templo y su ciudad. Así que el pasaje se desarrolla en ese contexto de la construcción del templo del Señor. Vamos a tener paciencia porque tengo el sermón en el celular y me toca siempre abrir y cerrar el celular. Bien, así que es en medio de la reconstrucción del templo que vamos a mirar este pasaje, ya que los asedios y la oposición por parte de pueblos de alrededor desanimaron al pueblo de Israel al punto que no hallaban esperanza de restaurar su fe y su vida espiritual. Pero también veremos cómo Dios da aliento a su pueblo, dándole esperanza de morar con ellos desde siempre y para siempre. El título del sermón es entonces: cobra ánimo en medio de tu aflicción, porque el Señor Dios Todopoderoso está contigo. Cobra ánimo en medio de tu aflicción, porque el Señor Dios Poderoso está contigo. Y lo vamos a ver en 3 breves puntos. El primer punto es: la realidad de tu situación actual te oprime y te desalienta. El segundo punto: Dios te dice que te esfuerces porque Él está en medio de su pueblo. Y el tercer punto: Cristo es el verdadero templo que vendrá con poder y gloria a reinar con su pueblo. Amén. Entonces, ten ánimo en medio de tu aflicción, esfuérzate y Cristo vendrá a morar en medio de su pueblo. Vamos a leer de nuevo el pasaje y vamos a tomar el primer punto desde el versículo 1 al versículo 3. Dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues bien,
En la reconstrucción del templo hubo una oposición de parte de los samaritanos. Los israelitas estaban en esa labor de reconstruir el templo, de reconstruir la ciudad, pero el desánimo los llevó a olvidarse de la reconstrucción del templo y se enfocaron en sus casas. De manera que el Señor había provisto a través del mismo Ciro, rey de Persia, muchos materiales para la reconstrucción del templo y de la ciudad, pero los israelitas estaban más enfocados en sus casas y también por el temor de construir, porque los pueblos de alrededor se les oponían. De manera que la primera profecía es para ellos, para el presente. Y vamos a ver el capítulo 1 que dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ojo con esto, no dice que el pueblo decía que no querían reconstruir el templo, sino de que no había llegado el tiempo de reconstruir el templo. Y el Señor los reprende y les dice en versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis muchos y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. La advertencia 2 veces, mediten sobre sus caminos, porque es hora de reconstruir el templo, pero ustedes están distraídos en otras cosas, en sus casas, en sus bienes, en su apariencia personal, menos en la reconstrucción del templo. Así que en el capítulo 2 el Señor les dice, reconstruyan el templo, pero quizás ustedes recuerdan en la historia de Israel, le dice al pueblo Dios, que en el pasado hubo un templo que había sido construido por Salomón. Un templo que quiso construir David y que el Señor no le permitió, pero que Salomón construyó. Y la Biblia enseña que ese templo fue un templo muy hermoso. En el libro de Esdras, vamos a leer un poco. Esdras, Nehemías, antes de los Salmos. Y vamos a ver en el capítulo 3. Dice, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Camiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asai con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. El versículo énfasis aquí es que los ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Tú sabes que el templo que Salomón construyó fue un templo muy glorioso. Un templo con una infraestructura que no iba a ser igualada. De manera que los israelitas ahora estaban un poco desanimados porque sabían que el templo no iba a ser igual. La gloria de aquel templo fue mayor. La gloria de aquel templo para ellos, delante de sus ojos, fue una gloria mayor. Así que en el capítulo 2, el Señor les dice, en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? No es, dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ellos no tenían el ánimo para reconstruir el templo y pensar que podrían reconstruirlo igual al anterior. No había esperanza, había desánimo. Además que los pueblos de alrededor se oponían a ellos. Los samaritanos específicamente, en el libro de Esdras, capítulo 4, usted lo puede leer, cómo los pueblos de alrededor, cuando vieron que Israel regresó a su tierra y pensaban reconstruir la ciudad y el templo, tuvieron miedo. Y tanto fue el temor que enviaron cartas a los reyes de alrededor para decirles acerca de Israel que era un pueblo rebelde, un pueblo que no se sometía, un pueblo que cobraba altos impuestos a los pueblos de alrededor. De manera que hubo un rey llamado Artajerjes, quien ordenó que se parara la obra de la reconstrucción del templo. Así que ahí está el desánimo del pueblo de Israel. No tenían ánimo para construir el templo. Había oposición, además que la gloria anterior del templo fue mayor de acuerdo a lo que ellos pensaban. Dice un dicho que todo tiempo pasado fue mejor, pero realmente todo tiempo pasado fue diferente, no mejor ni peor. Y esta es la realidad nuestra como cristianos. Nosotros, aunque hemos alcanzado la fe que nos mantiene en pie hasta hoy, tenemos también persecuciones, pruebas, enfermedades, desánimos, aflicciones, persecuciones, difamación por parte de nuestros amigos, familiares, desconocidos, momentos difíciles. Y pensamos que ya no vale la pena seguir adelante. El desánimo, la aflicción, la prueba nos hace desmayar y pensar que no hay esperanza para nosotros. Creemos que todo ha terminado cuando llega un momento difícil. Creemos que cuando llega la enfermedad ya no hay esperanza para nosotros. Yo personalmente desde el mes de diciembre hasta hace poco he sido consolado, puesto que tuve una enfermedad, un episodio muy difícil en mi vida y pensé que eso era todo. Y andaba muy afligido y andaba muy deprimido. Pero gracias a Dios por su palabra que me da aliento. En uno de los sermones en medio del culto, el Señor habló a mi corazón y me dio esperanza de que Él está conmigo y está con todos nosotros. Que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Que aunque estés en medio de la aflicción y la prueba, el Señor está contigo. Estamos aquí hoy en el culto porque el Señor nos ha sustentado en medio de todas nuestras dificultades y de todas nuestras aflicciones. Aquí estamos hoy por la bondad del Señor. El salmista dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. De manera que aquí estamos. El Señor nos ha sustentado. En el capítulo 15 del libro de Juan, el Señor Jesucristo reunió a su pueblo en el aposento alto para darle unas palabras de aliento.
no para darle más enseñanza acerca de la teología y la doctrina del Evangelio, sino para darles aliento, porque había una realidad. Aunque la Biblia tiene promesas para nuestras vidas, hay una realidad que nos rodea, y es que hay aflicciones, hay pruebas, hay desánimos, hay persecución. Juan capítulo 15, versículo 18, el Señor hablando con su pueblo, con sus discípulos. Les dice, si el mundo os aborrece, ahí está la persecución del mundo para nosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que es una realidad la persecución, es una realidad la prueba, es una realidad que estamos en un mundo que nos odia. Estamos en un mundo donde o somos de Cristo o no somos de Cristo. Estamos en un mundo en donde o amamos al Señor o lo aborrecemos. Amamos su palabra o la despreciamos. Y esto es una realidad. Están los hijos de Dios y los hijos de Satanás. De manera que seremos perseguidos, dice el Señor. Seremos aborrecidos por causa de su nombre. Tendremos aflicciones y tendremos pruebas. Allí mismo en Juan, el Señor les da aliento a sus discípulos en el capítulo 16 y el versículo 20. Y les dice de la siguiente manera. 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dice el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cobra ánimo, hermano, porque el Señor está contigo. La realidad que te rodea no cesará pronto. El Señor acabará con el dolor, con la aflicción, con la muerte. Así que este punto de confiar en las promesas del Señor, en su palabra, nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto, por supuesto, es Dios te dice que te esfuerces porque Él está en medio de su pueblo. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5, donde dice en Ageo: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Así que el Señor le anima al pueblo de Israel a que continúen con la reconstrucción del templo. Él les dice que no teman, que se esfuercen.
y que trabajen porque Él está con ellos. Y dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Ese es un pacto perpetuo. Dios le había dicho al pueblo de Israel que estaría en medio de ellos. Y Dios siempre ha estado en medio de su pueblo. Desde el Edén, en el huerto de Edén, ahí estaba Dios en medio de su puerto. Ese era su santuario. En el desierto estaba en medio de ellos por una columna de nube, una columna de fuego. En el tabernáculo, luego en el templo de Salomón. Y hoy en medio de su pueblo por su Espíritu Santo. El Señor está con nosotros. Esa palabra de esfuérzate nos hace recordar la palabra de aliento que Dios le dio a su siervo Josué. Perdón. En el capítulo 1 de Josué, después de Deuteronomio, capítulo 1 de Josué, son las mismas palabras que el Señor siempre alienta a su pueblo. Josué capítulo 1, versículo 6. Dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Perdón. Así que la palabra no es solo para ellos, en el sentido de reconstruir el templo, de tener fuerza, de tener ánimo, de creer en las promesas de Dios, de cumplir con su ley, sino que es también para nosotros un mandato de esforzarnos y ser valientes en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades y en medio de los momentos difíciles. Esfuérzate y sé valiente. Y cuídate de guardar su palabra, de obedecer a ella, de tenerla presente. Perdón. Así que el pueblo de Dios está siendo animado por ellos. El Espíritu de Dios, aunque no moraba en ellos, estaba en medio de ellos haciendo su gran obra. Y el Señor, por supuesto, poniendo también a pueblos de alrededor, como el rey Ciro, a que estuviera a favor de su pueblo. Iglesia, nosotros también somos llamados a esforzarnos, porque el Señor aún a los incrédulos usará para bendecir nuestras vidas, para permanecer en su fe, para seguir adelante. Dios prometió estar en medio de su pueblo. En el libro de Éxodo le dice al pueblo que Él estará en medio de ellos. Y hoy día está en medio de nosotros por su Espíritu Santo. Lo prometió en el capítulo 14 de Juan. Se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. El Señor siempre ha estado en medio de su pueblo. Juan 14, versículo 15. El Señor les dice a los suyos. 14:15 de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. De manera que ahí está la promesa cumplida, cuando en el libro de Hechos capítulo 2 hay un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en medio de su pueblo haciendo grandes obras y maravillas y cuidando a su pueblo. Y aún en nuestros días, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 1 de la siguiente manera, del versículo 11, Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, o sea, ustedes los creyentes, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De manera que cuando nosotros creímos al Señor, su Espíritu Santo nos fue dado como una garantía de que seremos salvos. Ya hemos sido salvos en el momento en que fuimos llamados, y ahora el Espíritu de Dios permanece con nosotros, quien nos persevera y nos recuerda todas las promesas que Dios nos ha dado por su palabra. Así que este segundo punto, Dios te dice que te esfuerces porque Él está en medio de su pueblo. El Espíritu de Dios está en medio nuestro y nos guía a toda verdad y nos exhorta y nos hace entender cuando hemos pecado y nos hace también llevarnos al arrepentimiento para reconocer que hemos pecado contra Dios. Pero para eso está allí el Espíritu de Dios, para guiarnos, para estar en medio nuestro. De manera que el Señor nos manda que nos esforcemos. Aunque haya desánimo, esfuérzate y sé valiente. Cumple con lo que Él demanda de ti, porque Él ha prometido estar en medio de su pueblo. Y esa es la palabra que Dios le da al profeta Ageo para su pueblo. Esfuérzate, dice el versículo 4. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo, toda la tierra, le dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros. Ahí está. Dios es un Dios de pacto, y ese pacto nos alienta, que nos dice que Él está en medio nuestro, que Él está con nosotros. Y dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Esa es una palabra clave para nosotros hoy. No temamos. Aunque vengan las pruebas, las aflicciones, los momentos difíciles, las enfermedades, aún un momento en donde pensemos que la muerte se acercó a nosotros, no temamos. En estos días murió un pastor muy reconocido, el pastor Timothy Keller. Y hay unas frases que él dijo en su cuenta de Instagram y también de Twitter. Y él dijo que la muerte lo único que nos puede hacer es llevarnos a la presencia de Dios para estar feliz con Él. Pero también dijo en medio de su aflicción que tenía cáncer, él dijo: estoy listo para irme con el Señor. Yo no pude decir eso en medio de mi aflicción, pero esas palabras me dan aliento. Esas palabras hoy me dan aliento, porque me hacen entender, como dijo Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que debemos anhelar estar en su presencia. ¿No se escuchó acerca del pastor que había un grupo de hermanos que estaban orando de día y noche por su sanidad? ¿No se hablaba de declarar sanidad para él?
sino que él, reconociendo la voluntad del Señor, dijo, estoy listo para irme con el Señor. Qué gran bendición. Que Dios me dé fuerza, allí también, hermano, para poder decir esas palabras. No son fáciles. Estoy listo para irme con el Señor. Wow. Qué gran temor la muerte. Pero qué gran poder la resurrección de Cristo, que venció a la muerte y que nos dará la resurrección y la vida eterna. Amén. Así que no temáis, dice el Señor. Esfuérzate, sé valiente, porque Él está en medio de su pueblo. Nuestro tercer punto es que Cristo es el verdadero templo que vendrá con poder y gloria a reinar con su pueblo. Vamos a ver del versículo 6 en adelante. Dice, versículo 7. Leamos del versículo 6. Porque así dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que el profeta Ageo ahora le dice al pueblo de Israel que aunque el templo de Salomón fue un templo glorioso y que aunque ahora hay desánimo para reconstruir el templo, sin embargo, el Señor mismo es el templo que estará en medio de su pueblo al final de los días. Que la gloria postrera del templo, o sea, el templo de Salomón fue un gran templo, muy hermoso físicamente hablando, pero que la gloria de este templo es Cristo mismo que estará en medio de su pueblo para reinar con ellos por siempre y para siempre. Esta es la gran esperanza del Evangelio. Que aunque la muerte nos acecha y los problemas y las dificultades, Cristo ha prometido que Él venció a la muerte y que Él estará con su pueblo reinando con ellos por siempre y para siempre, donde no habrá más llanto ni dolor, donde ya no existirá la muerte, donde ya no habrá enfermedades, sino que el Señor será el templo y su gloria resplandecerá en medio nuestro. ¿Cuántos anhelamos eso? El Señor Jesucristo, el mismo, en medio del pueblo de Israel, hablaba de que Él era el templo. En una ocasión, Él les dijo a los israelitas que los perseguían: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dando a conocer que Él era el templo, que aún estaba allí, que todavía no se había cumplido, puesto que había de padecer y luego resucitar para así estar con su pueblo. Pero Él mismo dijo que Él era ese templo, que es Dios con nosotros, como dice Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, versículo 19, nos dice el evangelista: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Esa profecía se cumplió. El Señor Jesucristo nació de una virgen, vino y vivió una vida en santidad, agradable a Dios, y cumplió con todo lo que Dios demandaba de él. Y estuvo en medio del pueblo de Israel, partió y envió a su Espíritu Santo, de manera que aún Dios mora en medio de su pueblo. Dios está con nosotros. A la mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan, del versículo 19, esta mujer, siendo samaritana, tenía sus propias creencias acerca de Dios. Y dice, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había ahí una discusión porque los samaritanos decían que el monte de ellos allá era el lugar de adorar, pero los judíos decían que Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Ahí hay exclusión. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De manera que la conversión a través del Espíritu Santo nos hace ver la bondad de Dios para adorarle en espíritu y en verdad, para reconocer de que Dios es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Creador. De manera que no es ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que ahora el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Somos ese altar donde Dios mora, y Cristo es nuestro templo. Amén. Y en el libro de Apocalipsis, hablando acerca de la venida del Señor, que vendrá con estruendo, que hará temblar los cielos y la tierra, así como cuando su presencia fue notoria en medio del monte Sinaí. Dice Apocalipsis capítulo 21 y versículo 22. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Gloria a Dios. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. La ciudad donde moraremos con el Señor, y Él será nuestro templo. De manera que para los israelitas vendría una gloria postrera, un templo mayor, Cristo mismo, que moraría con ellos y con todos los que creen en Él. Y para nosotros, el Espíritu de Dios muera en nosotros ahora mismo, pero partiremos de esta tierra y estaremos como iglesia delante del Señor, quien será nuestro templo. Así que a modo de conclusión, hermanos, quiero animarlos a que vivamos una vida de ejemplo en medio de este mundo malvado,
confiados en la obra redentora de Cristo, pues Él nos ha guardado hasta hoy. En medio de todas nuestras aflicciones y pruebas, Él ha estado allí. Y aquí estamos. Él ha estado con nosotros y seguirá con nosotros, pues Él lo ha prometido. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos a Dios por su palabra expuesta en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por tu esperanza. Por la palabra del Evangelio que nos da esperanza, Señor, de que aunque la muerte vendrá sobre nosotros, resucitaremos y estaremos contigo, Señor, por siempre y para siempre. Esa es nuestra esperanza. Gracias, Señor. Amén.